No queda duda que hoy en día ya vivimos en la era digital. Los negocios que podemos generar gracias al Internet hoy en día son miles. Generar contenidos forma parte de ello. El día de hoy, en este episodio, junto a Diego Raceto, co-conductor del podcast Era Digital, analizaremos cómo funcionan los negocios en este nuevo momento por el que está pasando la humanidad. Así también, revisar cómo la generación de contenidos potencia estos nuevos negocios. Así que no te lo pierdas. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de contenidos, el episodio número 13. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, diría yo. Es nada más y nada menos que una de las mitades de Era Digital, que sería Diego Raceto. Ellos, conjunto a Santiago Devoto, son los cofundadores de la agencia de marketing digital Base Media y son creadores y conductores del podcast Era Digital. Este es un podcast donde entrevistan a personas que destacan en los rubros de emprendimiento, tecnología, negocios y marketing digital en general. Sin más, bienvenido Diego al programa. Tocayo, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, bueno, Primera vez mira, que, como... primera vez que aparezco en el podcast de alguien más, la verdad. Así Ah, qué que bueno, qué bueno. siempre una primera vez. Sí, claro, siempre hay una primera vez y es divertido también estar en los dos lados, cuando se trata de podcasting sobre todo. De todas maneras, porque creo que eso, o sea, eso importa en el mundo del podcasting porque es tan nuevo, en especial en Latinoamérica. En Estados Unidos ya tiene algunos años desde Sí. que se volvió popular. Ujú. Pero creo que en Latinoamérica en especial hay la necesidad de que salgamos en los podcasts de los demás para tratar de abrir un poco el mercado, la categoría de podcast y volverlo un poco más popular, así todos ganamos, ¿no? Sí, claro, y eso es algo, por ejemplo, que sí fomentamos muchos desde Explora. Nosotros, por ejemplo, damos, ya basándonos ya en nuestra experiencia, a lo que damos bastante tips, información de qué es el podcasting, cómo empezar, porque si bien nosotros somos productores y de repente no vamos a producir todos los podcasts que existen, nos conviene que, como tú dices, se genere ese mercado, ¿no? Empieza a haber más interés. Todavía estamos en una fase de crecimiento y este tipo de colaboraciones definitivamente ayudan muchísimo. Entonces, para contarte de ti, bueno, y la audiencia ya debe conocer más o menos la dinámica. Vamos a ir recorriendo etapas de tu experiencia. Y bueno, me imagino que tú hablas por los dos, tanto por ti como por Santiago, en la experiencia de cómo han venido creando contenido. Entonces, estaría bueno empezar sobre cómo es que nace el interés por emprender y por qué en marketing digital. Creo que mi historia es relativamente parecida a la de Santiago. Nos diferenciamos principalmente en las carreras en las que estábamos. Los dos somos de la Universidad de Lima, bueno, éramos de la Universidad de Lima. Y Santiago era estudiante de Derecho, toda su familia básicamente está compuesta por abogados. Y mi familia, por contraste, está compuesta por personas que han recorrido una carrera corporativa. Entonces yo estaba en administración. Estaba en ingeniería antes y de ahí me cambié a administración. Pero personalmente yo me di cuenta bien rápido en la universidad que quería emprender. O sea, ya en el tercer ciclo ya estaba en plan de no escuchar mucho de la clase, si bien no me sacaba malas notas, porque estudiaba bien ahí para los parciales y para los finales, que eran los que más importaban, en verdad eran el 70% de la nota, medio que no escuchaba en clase y ya estaba en toda la onda de estar en Instagram y ver cuáles eran como que los negocios digitales del momento. Que en ese entonces, digamos, 2014, la onda era crear una página de Instagram con un montón de seguidores de algún tema nicho. Había un montón de páginas, por ejemplo, de lujo, que ponían como que hombres en terno, con un montón de plata exitosos y carros así, y luego vendían shoutouts a otras páginas o a marcas, ¿no? Entonces también había un montón de páginas, por ejemplo, de fútbol, que tú agarrabas y todos los días, cuando el alcance orgánico era mayor en Instagram y era más fácil crear una comunidad de decenas o cientos de miles de seguidores, ese era un negocio, ¿no? Simplemente crear como un blog en Instagram y luego vender publicaciones a marcas. Y
no jugué mucho con la idea, pero ahí más o menos ya estaba en plan de querer emprender. Y si luego adelantamos el tiempo a nuestro sexto ciclo de universidad, ahí fue cuando conocí a Santiago, porque los dos postulamos a intercambio en la Universidad de Salamanca, en España, y yo ya estaba buscando roommates, etcétera, y me topo por el perfil de Santiago en Facebook, que era uno de los que se habían inscrito también a Salamanca, le escribo, al final de cuentas terminamos coordinando para ser roommates con su primo y con otro chico también de la Universidad de Lima. Ujú. Y los dos básicamente fuimos a este emprendimiento, a este intercambio, perdón, con miras a tener 6 meses para determinar qué emprendimiento vamos a empezar por nuestras cuentas cada uno cuando volvamos a Lima. Entonces era como que ya tenemos 6 meses para básicamente no hacer nada más que ir a un par de clases y divertirnos y también en el transcurso de eso investigar, tener un poco más de introspección sobre nosotros mismos. Y yo ya fui a este intercambio con la idea de 50% empezar una agencia de marketing digital, porque había hecho algunos tests de personalidad, como por ejemplo el Myers-Briggs, eh, ENFP soy, y Santiago también, por si alguien lo ha tomado, y, y eso me dio a entender junto con otras partes del proceso de introspección de que algo creativo y algo de emprendimiento era para mí. Y ahí me metí a todo lo que era publicidad, practiqué brevemente en una agencia de publicidad, me quité al toque porque era tradicional y yo sabía que el mundo iba a ser digital, entonces voy al intercambio con la idea de que ya, una agencia de marketing digital reúne bastantes mis pasiones, como el marketing, la publicidad, la creatividad, pero también la tecnología, hacia dónde está avanzando el mundo en base a chatbots y redes sociales y e-commerce, etcétera. Y también toda la parte de negocios, de ser tu propio jefe, de tener tu propio horario, de tú ser responsable de tu éxito o tu Ujú. fracaso y no depender de nadie más. Eh, y en un momento le propuse a Santiago empezar la agencia por, por como un mes o dos, no me acuerdo bien, me pateó la idea y por un momento tocamos la idea de empezar un subscription box de productos naturales. O sea, que tú pagas una mensualidad y cada mes traen una caja a tu casa con diferentes productos naturales, orgánicos, que ahora están de moda. Ujú. Pero finalmente lo logré convencer para empezar una agencia y pisamos Lima y a mediados del 2017 empezamos la agencia, ya de verdad. Claro. Sí, o sea, yo creo que el tema del emprendimiento, uno ya sabe. O sea, en mi caso, no, la historia de repente no es tan similar. En mi familia sí, o sea, mi mamá es emprendedora, mi papá es emprendedor, o sea, cada uno siempre tuvo sus negocios, entonces como que ya tuve bastante esa influencia y yo sí, o sea, sí estuve en la universidad, todo también. Nunca, o sea, siempre tenía en la mente eso, pero no sabía cuándo. Decía, más adelante, necesito más experiencia, más adelante, pero después te empiezas a dar cuenta en las mismas prácticas, por ejemplo, y empiezas a analizar las estructuras de negocios y dices, en verdad, o sea, sí, obviamente un gerente general, un gerente comercial tiene bastante experiencia, pero al final la experiencia se gana haciendo. Entonces, yo creo que es una cuestión de tomar la decisión y empezar. Justo el episodio anterior ya contaba un poco más la historia de cómo es que decido optar por los podcasts, pero está muy interesante. Está muy interesante lo que nos cuentas. Y sí recuerdo haber escuchado esta historia también en el primer episodio de ustedes, en el que con Alejandro Roca Rey, si no me equivoco, también como que describen más a detalle la historia. Así que ya saben, si quieren escuchar la historia completa en Era Digital, Sí, de todas maneras, o episodio sea, lo, 1. lo- lo que pienso que es lo más importante de creo que lo que pude comentar hace un momento es el tema de la introspección. O sea, creo que las personas no se toman realmente el suficiente tiempo Exacto. para analizarse a sí mismos. Por un lado, en el lado de cuáles son sus fortalezas, ¿no? En qué eres bueno, a pesar de que no te guste, Ujú. tienes que analizar las cosas en las que eres bueno. Luego, analizar qué te gusta y qué estás apasionado y qué cosa te llama la atención, qué estás googleando, videos de qué estás buscando en YouTube, a qué personas sigues, cuando ves a qué tipo de personas te
se te prenden los ojos de que quiero ser como ellos, ¿no? Y tratar de mezclar Ujú, todas estas variables y en base a eso determinar qué es lo que quieres hacer. O sea, yo personalmente siempre he sido alguien que se mete de lleno en algo. De chiquito, fútbol, y sabía todo lo de los futbolistas, y sabía todas las estadísticas, y todos los jugadores de todos los equipos. Luego yo jugaba golf y llegué a representar el Perú, y por varios años, o sea, era mi vida, y jugaba todo el día, y me levantaba a las 5 de la mañana para jugar, y jugaba hasta las 8 de la noche, abría y cerraba el club. Entonces, luego cuando terminé eso y empecé la universidad, los primeros ciclos de universidad estaba medio perdido porque era toda mi vida había estado dirigida a trabajar en una empresa y crecer en ella, pero sabía que no ujú. iba por ahí, pero conociéndome a mí mismo, sabiendo que era una persona, que soy una persona muy competitiva y que si es que hago lo que me gusta, lo voy a hacer con mi mayor dedicación y voy a tratar de ser el mejor en lo que me guste, sea que sea marketing digital o empezar un podcast o un emprendimiento de lo que sea. Lo más importante, por lo menos para mí, y creo que Santiago es igual, es que con tal de que nos guste, ya toda la ansiedad de esta es la decisión correcta o no, medio que se va, porque sabemos que le vamos a meter como que todo nuestro esfuerzo, porque sí somos el tipo de persona que si es que hace algo, lo va a tratar de hacer en su mejor capacidad, no a medias. Claro. Y hay algo muy, muy interesante que mencionaste al inicio, que es el tema de conocerse uno mismo, ¿no? Y yo creo que hoy en día, bueno, incluso pre pandemia había un tema de la rutina. Y yo creo que, y yo me sentía así en un momento, o sea, me sentía asfixiado, como que sentía que cuando practicaba o trabajaba en una empresa, la rutina no me dejaba tomar ese tiempo de decir, oye, ¿qué es lo que realmente me gusta? Sino se hacía las cosas porque tenía que hacerlas, no porque realmente quería hacerlas. Ujú. Entonces yo creo que hablando ya de emprendimiento, va mucho por ahí, ¿no? Es un tema de, no se trata de armar un negocio, de, oye, ¿sabes qué? Voy a ponerme a vender mascarillas porque es boom, sino es, oye, o sea, si realmente sientes esa pasión por vender ese tipo de productos que sabes que van a ayudar, etcétera, bacán, pero si solo lo haces por el momento, yo creo que el emprendimiento o el proyecto que tú te dediques va a temblar, ¿no? No va a tener una verdadera base. Y eso es algo de lo que estoy tratando de dar aquí en Explora. Entonces, ahora quería preguntarles ya, o sea, preguntarte, ya vimos lo de base media, ¿y cómo es que ustedes optan por utilizar este medio del podcast para generar contenido sobre esto, sobre su experiencia emprendiendo y entrevistando a otros? Sí, mira, la idea en verdad circuló en nuestras mentes por bastante tiempo, y creo que ese fue el principal problema o digamos la principal oportunidad perdida para Santiago y para mí, que fue no poner nuestras caras frente a la cámara desde el momento que empezamos la agencia. O sea, nosotros en verdad básicamente desde que empezamos la agencia, nuestro modelo a seguir, y ahora tenemos muchas influencias y sigue siendo una de ellas, pero en el momento era como que la principal era este señor que se llama Gary Vaynerchuk, que es Gary Ujú, V, también claro, claro. conocido. Gary Vee. Es una persona increíble, a mí me encanta. Justamente fue una de las personas que me motivó a tomar esta introspección en mí mismo y considerar emprendimiento, pero él siempre está hablando de cómo hoy en día las redes sociales, el marketing, se trata sobre ser más humano, sobre poner tu cara frente a la cámara y no tener rocha a nadie, a nada, Ujú. pero cuando empezamos la agencia, sí, estábamos consiguiendo a nuestros clientes, estábamos teniendo reuniones, etcétera, etcétera, pero nunca, en verdad, fuera de como que algunas fotos de nosotros con la agencia y toda la gente, no dábamos tips, no dábamos muchos consejos nosotros frente a la cámara, cosa que sí hacíamos en las reuniones, pero simplemente nunca lo filmamos y lo ponimos en Facebook o en Instagram. Entonces no sé si era un tema de dudas personales o roche o lo que sea, que son cosas que ya recontra ya pasamos. Creo que es una cosa que una Ujú. vez que saltas a la piscina ya está. Pero nosotros hemos escuchado podcast, yo escucho podcast por lo menos desde el 2013, gente como Tim Ferriss, Joe Rogan, el mismo Gary Vaynerchuk, podcast como This Week in Startups es otro muy bueno. Eh,
Entonces la idea estaba ahí en nuestras mentes y pasaron 2 años con la agencia hasta que a mediados del año pasado yo me fui a Estados Unidos, compré los micrófonos y dijimos, ya, tenemos que empezar el podcast, lo vamos a hacer en la oficina, estamos en nuestra oficina en Camino Real, nos da el espacio suficiente para tener un set eh, bien cool, que es donde filmamos los primeros 13 capítulos, justo hasta que nos golpeó la pandemia. Y obviamente ese primer episodio estábamos súper nerviosos. Ujú. Para eso estábamos con un invitado que es, como mencionaste, Alejandro Rocarrey, que es una estrella, pues él está en escenarios Claro, desde chico, él no le tiene rocha a nada. Y, y nosotros estábamos como que primerizos, en verdad. Fuera como que un spot que hicimos para la agencia. Y una vez que salí en la televisión yo, que eso sí también abrió un poco las puertas, que me invitaron a Canal Ñ, Mundo Empresarial, eh, que ahí también me moría de miedo. Fue una lanzada a la piscina, grabar el podcast, sabíamos que queríamos un capítulo de 1 hora y salió en verdad increíble, nos encantó la conversación, ahí la pueden escuchar, capítulo 1 de Digital, y salimos de ese capítulo en verdad como que ya hay que agendar los siguientes 30, estábamos afanadísimos, entonces creo que eso es lo importante a recalcar, que más que nada, como muchísimas otras cosas en la vida, es un tema de dar el primer paso para que te des cuenta que en verdad todo estaba en tu cabeza y probablemente lo vienes pateando, lo vienes procrastinando por demasiado tiempo y es un tema de que simplemente lo hagas una vez, no importa cómo sale, para simplemente ya saltar a la piscina. Y desde ahí en adelante se vuelve súper divertido, ¿no? Si lo estás haciendo por las razones correctas, si te gusta en verdad conversar y exacto. tener un podcast que de nuevo, para nosotros es algo que escuchábamos todos los días. Sí, tal cual. O sea, la historia también en Explora yo, o sea, cuando empecé, le dije a mi socio, o sea, tenemos que salir, te guste o no, le dije, porque a mí, en verdad, yo ni siquiera en mi Instagram personal era como que me gustara subir tantas cosas. No sé cómo será en el caso de usted, pero en verdad yo no, o sea, sí seguí influencers todo, pero sí tenía claro que tenía que ser así. Que ¿En el tenía, sobre colegio o todo, en la universidad eras comunicador cuando presentabas? ¿Eras bueno o no? o sea, yo lo que era, mira, en el colegio, a mí me gustaba ser el director. Cuando hacíamos, por ejemplo, estas obras para el Día de la Madre y el Padre, yo era el que decía, ya, esto tienen que hacer, pero háganlo ustedes. Yo no lo voy a hacer. O salía como, no sé, pues narrador ya, Ujú. pero no salía. Pero cuando me tocaba salir, o sea, lo hacía normal, bien, creo, pero no era un rol que yo asumía, ¿no? Yo no asumía el rol de protagonista. Entonces, cuando empezamos esto el año pasado, nosotros ya vamos a cumplir un año ahora en septiembre, tenía claro, pero yo trabajaba, entonces los contenidos no es solamente me filmo y hablo cualquier cosa, o sea, lo tienes que planificar, organizar. Entonces, en enero ya me empecé a dar un poco más de tiempo y bueno, cuando vino la pandemia, que ya estábamos acá en casa, me dio un poco más de tiempo de organizarme. Y es ahí cuando empiezo a decir, ¿sabes qué? El podcast acá en Perú es un tema nuevo y hay mucha gente que quiere hacer, pero no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que empezar o cómo hacerlo de manera un poco más profesional, porque ese es otro tema. O sea, muchas personas se sientan y simplemente conversan y hablan cualquier cosa, por así decirlo, y no está bien. O sea, ya habían podcasts, hay podcasts que son muy buenos, pero no hay una cultura de podcast todavía. No, Entonces y dije, creo... hay que... Ujú. Sobre, dale, Dime, dime, dale. dime. No, o sea, y lo único que quiero decir es que hay que motivar a eso, pero no creo que, no sé, pues subiendo stories con letras o con cosas vayas a motivar mucho. Yo creo que, o sea, justamente el ser una marca más humana es lo que te va a permitir a ti conectar con la gente, motivar a la gente. Y sí hemos tenido respuestas, o sea, aún estamos en crecimiento, evidentemente, pero mira, hablando de términos de redes sociales, a inicio de año el reto era pasar los 100 followers orgánicamente. O sea, ahorita ya hemos tenido un gran, un gran avance. Entonces, yo creo que sí, poco a poco estamos dando más la cara. Ahorita la doy yo, mi socio Joao sí la ha dado un par de veces, pero yo estoy asumiendo ese papel ahora, ¿no? Pero sí, como dices, es lanzarse a la piscina y después te acostumbras. Te Sí, acostumbras, te gusta. y creo que es lanzarse, pero también para muchas personas que estarían dispuestas a lanzarse y tal vez no le tienen ningún miedo a poner su cara frente a la cámara y explayarse y hablar, eh, es- el tema va por otro lado, que es que
tal vez no confían o no saben, porque para mí es un tema, es un hecho, que es Ujú. que el mundo ya cambió, las redes sociales cambiaron el mundo. Hoy en día el valor de un título universitario, de una maestría, del colegio en general, está disminuyéndose a una velocidad impresionante, dado el hecho de que la información se ha vuelto un commodity. La información ahora, Exacto. gracias al Internet, en especial si es que sabes, por ejemplo, inglés, donde ya está más información disponible en Internet, está para tomar. Entonces, se trata más de las personas que se diferencian de alguna manera. Y de nuevo, poner tu cara frente a la cámara, crear una marca personal, aportar valor en redes sociales es una de las mejores maneras para diferenciarte de tus pares, ¿no? Ujú. Porque ya simplemente tener un título y estar detrás de escenas en una empresa no vas a destacar. Tienes que hacer algo más que te diferencie, que llame la atención, que muestres que eres un experto, que muestres que te importa el tema del que hablas porque lo vives día a día, ¿no? Entonces, Exacto. para muchas personas, más que nada, los que están escuchando esto, que no tienen el miedo, pero están como que, ah, sí, pero eso no importa, es como que no, sí importa. O sea, si quieres conseguir clientes, los clientes te compran, le compran a la persona. Quieren saber hoy en día quién está detrás de la marca. Ahora todo el mundo pregunta quién es el fundador de esa empresa y lo investigan, sea porque eres un inversionista o porque eres un consumidor o porque quieres trabajar ahí. También yo me imagino, definitivamente creo que de alguna manera u otra también el hecho de que empecemos un podcast nos ha ayudado a conseguir mejor talento, o por lo menos tal vez al que el talento que traemos o el que entrevistamos confíe tal vez un poco más en venir a nuestra agencia a trabajar por nosotros, porque por lo menos estamos dando la cara y tratando de hablar de lo que sabemos versus tal vez otros dueños de agencias que tal vez saben más que nosotros, pero tal vez nadie los conoce Ujú. porque no están dando la cara, ¿no? Sí, tal cual. Y como lo comentaba en el episodio 8 con nuestro invitado el Pixel Nocturno, le comentaba que al dar la cara, al empezar a generar contenido sobre esto, a través de Instagram han llegado grandes oportunidades para nosotros. O sea, no solamente, o sea, al final no es solamente hago ¿cómo se llama? Salgo porque, no sé, pues me gusta hacer figuretti y salgo en la pantalla y listo, sino finalmente sí te termina dando resultados tangibles, económicos, si es que lo quieres ver así. Y ese es otro tema que también muchos creadores de contenido se desesperan, ¿no? No saber cómo monetizar sus contenidos. Y eso es un consejo que di en el episodio anterior. Es siempre cuando así te dediques solamente a generar contenido y no tengas un negocio, la manera en la que lo tienes que pensar es, con una mentalidad de negocio. O sea, no Sí, pero ahí puedes nace, simplemente ahí, sentarte. ahí nace un problema que es que muchas personas creen que para empezar a monetizar un negocio tienes que tener cientos de miles de seguidores, Exacto. decenas de miles de seguidores, millones de Ujú. seguidores, y no es así. O sea, si en verdad sabes algunas tácticas de marketing digital y de ventas, puedes empezar a conseguir clientes Ujú. desde tu primer mes en negocios, ¿no? Tal cual. Y, y es un proceso también todo, desde empezar un negocio, crear una marca personal, crear una cuenta en Instagram, un podcast, lo que sea. Las personas también no empiezan porque quieren todo ya. Dicen, o sea, no, pues Exacto. que me da lata, o sea, me da flojera tener que invertir 5 a 10 años de mi tiempo para crear una marca donde tengo que estar todos los días eh, poniéndole trabajo, dando valor, ¿no? Pero así es la vida, o sea, las cosas difíciles, las cosas de mayor valor, las cosas que todos queremos, toman trabajo, toman tiempo, Ujú. y en verdad quieres que sea así, porque si no, todo el mundo lo tendría y todo pierde su valor, o sea, quieres que sea difícil porque si tú estás dispuesto a ser de las pocas personas que toman esa ruta más difícil, al final de cuentas vas a lograr cosas que otras personas no. No. Claro, o Entonces sea, es al un final tema se de tener paciencia también, que creo que muchas personas no tienen. Agarran y dicen, sí, voy a empezar mi marca. Pasa un mes, hicieron 6 publicaciones, no tienen 10K seguidores para hacer el famoso swipe up y ya se rindieron, ¿no? tal cual, sí. O sea, yo creo que hay y pasan en los podcasts también. Yo he visto, o sea, tenemos que estar viendo qué podcasts nuevos salen o qué otros referentes están saliendo. Hay un montón de podcasts que
había un promedio, los programas, hace poco estuve en una conferencia virtual de podcasting y dicen el promedio de episodios de un podcast no pasa de los 12 si no me equivoco, y eso, siendo generoso. Entonces ahí te das cuenta también de un tema de la constancia y la falta de paciencia, ¿no? Esa desesperación por querer monetizar rápido, pero, o sea, como tú dices, puedes monetizar desde el primer mes, solamente tienes que ver bien tu estrategia, conocer tu situación, ¿no? Si tú sabes que de repente no eres una persona tan conocida, tienes que decir, ya, ¿cómo hago para conseguir un cliente? ¿Qué valor le voy a ofrecer? Entonces te apoyas en tu contenido, te apoyas en eso, pero es ver la estrategia, no existe un camino único, o sea, no es solamente que porque tienes 10.000 seguidores ya vas a monetizar, porque hay muchos que tienen cientos de miles y no monetizan tanto como de repente quisieran, porque no tienen esa mentalidad de negocio, ¿no? Estrategia. Y de nuevo, para nosotros, o sea, era digital que empezó como un podcast, pero ahora también se ha vuelto como, o sea, es un negocio de educación. Estamos sacando un curso pronto, luego si quieres podemos hablar de eso, Ujú. pero nuestro negocio principal, nuestro enfoque principal en el día a día, semana a semana, mes a mes, sigue siendo la agencia, donde por el lado de la agencia realmente no hacemos mucho contenido. Desde que empezó la pandemia no hemos producido contenido para la agencia, pero seguimos consiguiendo clientes. Entonces, de nuevo, es un tema de que sí, puedes ser paciente con la creación de contenido, con el crecimiento de tu comunidad, pero en el proceso no tienes por qué esperar a ganar plata o a vivir de tu emprendimiento. Exacto. Claro, es un proceso, ¿no? Es cuestión de que te conozcas, como dijimos al inicio, y vayas avanzando. Entonces, ahora ya quisiera pasar al tema del que ustedes, bueno, hablan en el podcast y muchas veces también veo que responden en redes, ¿no? Que les hacen esta pregunta. Ustedes tienen ahorita una agencia de marketing digital y es mi impresión, no sé, pero en esta pandemia también han salido muchas, por así decirlo. Evidentemente hay una oportunidad porque hay muchos negocios que quieren ya apostar por lo digital, a pesar de que hace rato era la voz, pero ahora quieren empezar a migrar a esto. Entonces, ¿qué consejos darían ustedes a aquellas personas, empresas que están empezando? ¿Y cómo determinarías cuál es el punto de quiebre entre aquella empresa que te dice, sabes qué, te publico cosas en tu Facebook, a una agencia un poco ya más profesional realmente, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia al final del día? Porque, o sea, Ujú. ahorita Sí, creo o que hay sea, una hablando proliferación. particularmente de agencias, Ujú. creo que las personas, en primer lugar, si estás considerando aprender una agencia, estás en la universidad, estudias comunicaciones, administración y por ahí has tocado la idea, primero tienes que entender de que todo el mundo de publicidad, marketing, comunicaciones es bien amplio. A veces la gente tira la palabra agencia, pero al final hay agencias de diferentes cosas, ¿no? Puede haber una agencia Ujú. de identidad de marca y de branding, puede haber una agencia de comunicaciones pura y dura que simplemente piensa la idea de la campaña y piensa la estrategia de comunicación a mediano o largo plazo. Pueden haber agencias de marketing digital que trabajan en redes sociales y te manejan todo tu malla de contenido, tus publicaciones en redes. Hay agencias de medios que manejan todo lo que son los anuncios, sea en tradicional o en digital, a través de anuncios de Facebook y de Google. Hay agencias de PR que básicamente lo que tienen que hacer es hacer conexiones, alianzas para difundir mensajes. Hay agencias de influenciadores, hay agencias webs y de apps. Entonces, un primer gran error, no un gran error, porque le sacamos bastante provecho en su momento, fue que nosotros crecimos porque éramos una agencia integral para todo lo que es comunicación digital. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros empezamos la agencia y analizamos qué oportunidades habían, qué problemas tenían en el día a día todos estos dueños de negocio, estas empresas, nos dimos cuenta de que si bien habían un montón de proveedores, no había uno que te haga todo lo que necesites para todo lo que es digital, ¿no? Lo que sucedía es que, no, tienes esta empresa que tiene que ir a una agencia de comunicaciones o de branding para que idee la estrategia de comunicación, luego tiene que ir a una casa productora para hacer fotos y videos, luego tienes una agencia de marketing digital que te maneja diseño gráfico para complementar las fotos y videos que reciben de otro lado, y te manejan la malla de contenido, el community management, por ahí que algunas hacen anuncios digitales. Luego también tiene una agencia de medios, si es que su agencia de marketing digital no lo tenía, y una agencia de PR para ver influenciadores y una web para la web, ¿no? De nuevo.
Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no en lugar de que esta empresa tenga que ir a 3, 4 proveedores y le salga más caro porque cada una de las 4 o 3 empresas margina, nosotros reducimos un poco los costos al cliente tomando todo in-house, creando un proceso como una fábrica desde ideación, producción y distribución. Y al final de cuentas lo que también lograba eso es que no se hace esta especie de teléfono malogrado donde el cliente tiene que verificar a cada uno de los proveedores sobre cuál es su objetivo, cuál es la identidad de la marca y luego haya problemas en la comunicación entre las diferentes agencias, diferentes proveedores, que cada uno tiene su sistema, su manera de trabajar, diferentes plazos, etc. Entonces, por un montón de tiempo nos fue muy bien, porque en especial a las empresas más pequeñas, les conviene simplemente contratar todo con una persona si les sale más barato que buscar a varias. Probablemente son más que la mayoría son emprendedores que están estresados, que están multitasking todo el día y no tienen para estar hablando con 3 proveedores, prefieren hablar con una ejecutiva de cuentas, decirle sus preocupaciones y la ejecutiva se encarga de hablar con la gente dentro de la agencia. Entonces, nos encargábamos de todo lo que es comunicaciones, producíamos todo el contenido con un departamento audiovisual donde teníamos fotógrafos, realizadores audiovisuales, emitimos un montón en cámaras, equipos de iluminación, todo lo que ganábamos lo reinvertíamos prácticamente en audiovisuales, donde básicamente hacíamos un spot para cada uno de nuestros 16 clientes al mes. Y luego distribuíamos todo el contenido con un departamento de medios, community managers, teníamos diseñadores gráficos. Entonces, si bien nos ayudó, el problema, y acá llegó la recomendación, es que traten de en verdad ir en contra de eso y enfocarse en un servicio. Porque creo que a la larga, al menos que quieras tener esta agencia súper grande y quieras ser un Gunderman o Claro. ese tipo de agencia de cientos de personas en una oficina súper grande que Santiago y yo nos dimos cuenta que no queríamos, eh, te conviene más especializarte en un servicio, volverte muy, muy bueno en ese servicio, sea eso branding, sea eso ser anuncios digitales, sea eso ser videos o fotos o páginas web en Shopify, etcétera, etcétera. Escoger uno, volverte tan bueno en ese servicio que puedes trabajar con los mejores clientes porque de cierta manera consigues los mejores resultados para esos clientes y mejor aún que cobrar más porque trabajas con los mejores clientes, tienes un proceso tan sistematizado que básicamente se vuelve como copy-paste, copiar y pegar con cada nuevo Claro. cliente versus tener que crear un proceso prácticamente nuevo para cada cliente, que eso de cierta manera sucedía cuando tenías una agencia integral y cuando básicamente trabajabas con todo tipo de clientes, teníamos 6 diferentes soluciones, ayudábamos en generación de ventas, generación de leads, eh, hacíamos reconocimiento de marca, marca empleadora para marcas que querían ser vistas como Best Place to Work, generación de podcast, marca personal. Cada una de esas soluciones, que son soluciones que existen en el mercado y que las identificamos, requerían un proceso totalmente diferente y cada negocio trabaja de manera diferente. Entonces, la recomendación es enfócate en un servicio, vuélvete muy bueno en ese servicio, crea un proceso sistemático que consigue resultados, replicable de cliente a cliente, y cuando un cliente quiera salirse de ese proceso, dile, no, entonces no puedo trabajar contigo. Y si haces eso, al final de cuentas, te va a ir mucho mejor, porque mucha gente tiene el miedo de decirle no a un potencial cliente porque lo ve como una oportunidad perdida, pero no en verdad toman en consideración las consecuencias de segundo, tercer, cuarto orden que genera salirte de tu proceso para abastecer a un cliente, porque es un costo de oportunidad. Con ese tiempo pudiste haber tal vez trabajado con 3 clientes que sí seguían tu proceso sistemático, que era replicable, y al final de cuentas puedes tener un estilo de vida de mucho menor estrés, que con cualquier emprendimiento, no importa que sigas todos estos pasos o no, igual va a haber estrés. Sí, claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo en la parte de que hay que generar procesos, ¿no? O sea, afinar tus procesos, porque al final hablas de temas de eficiencia, ¿no? Y eso es lo que Ujú, nosotros también procuramos acá en Explora poco a poco, evidentemente. O sea, nosotros empezamos con una marca personal, ahora ya estamos trabajando con marcas más grandes. El proceso se irá afinando, se irá mejorando, pero al final la columna vertebral la tienes clara. O
Y hay Creo y hay que... cuatro procesos principales que nosotros manejamos con base media y con era digital. Que en era Ujú, digital básicamente recién lo estamos poniendo desde la semana que viene que empezamos a tener el curso en acción. Que necesitas un proceso para atracción de clientes, o sea, un proceso donde de manera automatizada estás poniendo contenido para captar clientes o también estás haciendo trabajo de outreach, donde tú mismo contactas al cliente, o sea, a diferencia de inbound, donde tú pones contenido que llama la atención, es de valor y la gente piensa, ah, qué chévere este contenido, qué interesante, es de ujú. bastante valor, me sirve, voy a contactar a esta persona. Inbound, las personas vienen a ti, versus outbound, donde tú identificas quién es un cliente potencial y directamente contactas a Diego Rosas porque tiene un podcast y yo soy una casa realizadora de podcasts, ¿no? Eh, entonces, necesitas un proceso de atracción de clientes, necesitas un proceso de conversión de clientes, o sea, de cierre de clientes. Cómo es que desde que alguien llega a tu pipeline, desde que tiene su correo, su teléfono, su contacto, ya tienes la reunión, le mandas la propuesta, le haces el seguimiento a la propuesta, hasta el cierre y el onboarding, donde se ya entra tu proceso, que es el tercer proceso, el de dar el servicio, ¿no? Ujú. Donde ese, digamos, es el más elaborado, porque ya es tu servicio, sea que hagas páginas web, marketing digital, branding, lo que sea, tiene que tener un proceso de inicio a fin sistematizado, porque lo que no quieres es en el día a día que ni tú ni tus colaboradores sepan qué tienen que hacer. Quieres que todos sepan que, la semana uno es sobre esto, la semana 2 es sobre esto, la 3 etcétera, etcétera, etcétera. Y el cuarto proceso es el de finanzas, que tienes que tener tu contabilidad, tus finanzas, tus cobros, tus pagos bien Cobro, sobre todo. sistematizados. La Santiago y yo lo cobranza, delegamos importante. todo, lo revisamos de vez en cuando, pero desde un inicio en verdad hemos eh, conseguido a una gente bien capa que nos ayude. Claro, sí, totalmente de acuerdo y suena súper interesante. Me dices que esto lo van a presentar en el curso, ¿no? Que están por sacar. Sí, o sea, nosotros ahora, en base a pasiones personales y a oportunidades que vemos en el mercado, estamos empezando un curso que se llama Ruta 6 Cifras, Ujú. donde ganas 6 cifras anuales, eh, donde básicamente te enseñamos a empezar tu propio negocio digital de servicios, de coaching o de consultoría, que son tres Ujú. modelos de negocios que nosotros vemos como la mayor oportunidad para la gran mayoría de personas aprovechar, ¿no? En la era digital, porque pensamos que todos tienen una pasión o por lo menos algo en lo que son buenos y pueden dirigir eso a uno de estos tres modelos de negocios, donde en servicios tú provees el servicio de inicio a fin a la persona, como por ejemplo la agencia, estás dando un servicio, le estás moviendo el marketing digital a alguien. Ese servicio también puede ser una diseñadora de interiores y tú hacer todo el proceso. Pues ese servicio puede ser un dentista, un contador, un abogado, ¿no? Luego tienes a un coach, que es alguien que te sigue a ti a lo largo de un proceso, pero básicamente yo te digo qué hacer y tú haces el trabajo, Ujú. ¿correcto? Y yo te sigo en el proceso y te voy cambiando y te voy diciendo qué hacer de diferente manera a lo largo del proceso en base a cómo estás avanzando. Entonces, a diferencia del primero, donde tú haces todo el trabajo, en este de acá es más como mitad, mitad. Y un consultor, y es alguien que tiene conocimientos profundos sobre un tema y simplemente entiende tus necesidades particulares y te da una recomendación en forma de PDF o en un trabajo por lo menos de un mes y ahí queda. Y ahí tú te encargas de todo el resto. Entonces no hay tanto seguimiento. ¿Y por qué Ujú. pensamos que son los mejores modelos de negocio para empezar hoy en día? En primer lugar, porque, y en especial para los que nunca han emprendido antes, no quieres empezar un negocio de productos. Es, es mucho más complicado, tienes que aprender de logística, que yo odié en la Sí, universidad. Eh, Hay bastante más riesgo porque tienes que comprar el producto claro, ya y si es un no lo activo ahí. vendes, pierdes plata. Y hay gente que dice, sí, puede hacer dropshipping, pero ¿quién quiere vender productos de China,
tercera calidad, y ahora con el COVID no me quiero imaginar los plazos con los cuales te llegan los productos. Y de nuevo, hay mucho más riesgo versus servicios, donde básicamente estás cobrando por tu tiempo, y luego también enseñamos unas maneras en las cuales no tienes que cobrar por tu tiempo, ya apalancándote de otras personas o de medios digitales. Em, pero no hay costo de entrada. Literalmente es una computadora, un celular y una conexión a internet y tu propia inteligencia, tu propio aprendizaje y tu propia pasión por aprender de un tema y tratar de ser el mejor en ese tema o la mejor. Y, y luego simplemente aprender a marketearte, crear tu marca personal o la de la empresa, aprender a vender y luego proveer ese servicio. Y la idea es que tú lo puedes manejar desde cualquier parte del mundo, porque básicamente, y en especial Ujú. ahora post-COVID, que ya creció todo ese tema del uso de Zoom y Google Hangouts y ya no te tienes que reunir en persona como hacíamos nosotros hace unos meses, que teníamos que estar manejando todo el día reuniones y era una pérdida de tiempo. Ahora podrías Totalmente. tú estar en Bariloche, yo podría estar en Taiwán y estar teniendo esta conversación, o tú ser un cliente, yo ser tu cliente y no pasa nada. Entonces, creo que se prestan estos modelos de negocios a un estilo de vida que muchas personas quieren, que es justamente el estilo de vida que Santiago y yo queremos, ser nómades, un poco más nómades, no 100% nómades, como por ejemplo Roy Pesis, que fue uno de los invitados de, Claro. de, de Era Digital. Eh, pero sí, poder tener tú el control de tu horario y de la locación física donde trabajas, ¿no? Si te quieres salir del invierno e ir a un país donde haya sol, una vez de que ya nos dejen viajar, eh, podrías, ¿no? Entonces, estamos sacando el curso donde vamos a básicamente, ya para tampoco contar tanto, queremos enseñar sobre el modelo de negocio para que la gente lo entienda y entienda a dónde puedes llevar el modelo de negocio, donde ya luego tú no tienes que proveer el servicio y simplemente estás manejando y viendo el big picture, como que la vista aérea de estos 4 sistemas que mencioné. Eh, Vamos a enseñar a vender, desde decirte cuál es el guión de ventas, cómo es que manejas una reunión de ventas virtual o física, etcétera, etcétera. Cómo hacer anuncios de marketing digital, anuncios en Facebook y en Instagram, cómo marketearte, principios de publicidad, de marketing digital, manejo de embudos, qué tipo de contenido funciona, cómo funciona cada plataforma de redes sociales, cómo manejar los procesos de negocio, como un quinto tema, cómo manejar el día a día, cómo contratar gente, cómo manejar los procesos, cómo sistematizar procesos y automatizarlos a través de algunos softwares que usamos, y finalmente cómo manejar tus finanzas, que creo que a muchas Ujú. personas le falta esa pata porque nunca han tomado un curso de contabilidad y si no lo tienes en cuenta, luego cuando vienen los impuestos, si no los has calculado bien, te puede suceder como nosotros de que tienes bastante menos plata de la que pensabas que tenías. Sí, no, de todas maneras. Suena súper interesante y súper necesario ese tipo de cursos hoy en día. Entonces estoy seguro que va a estar súper bueno. Justo ahorita que estábamos conversando de los modelos de negocios en cuanto a servicios, aquí hay un tema que considero que me ha pasado en Explora. Imagino que debe ser algo que les preguntan bastante o que también en algún momento ustedes se cuestionaron. Se cuestionaron. Cuando es un servicio, muchas veces, sobre todo en temas de marketing, las marcas tenemos que hacer promesas, es decir, promesas de resultados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ustedes han llevado eso? O sea, ¿cómo llegas a comprometerte con un determinado resultado de un cliente? Decirle, ¿sabes qué? Vas a vender tanto, vas a crecer en tanto, o lo que vamos a hacer va a lograr esto, sin necesariamente, no sé, tener un historial de la empresa, cómo ha venido facturando, o tener bien claro el rubro de negocio, etcétera, ¿no? O sea, cómo alguien que está empezando a ofrecer un servicio puede asumir compromisos reales con la empresa. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Ujú. Sí, mira, todos los clientes son diferentes y todos quieren Ujú. diferentes cosas y todos se preocupan por diferentes cosas. Y
Y por eso no hay una respuesta clara. Prefiero darte más o menos un proceso de cómo llevar una negociación, una reunión de ventas, que básicamente son 3 pasos. La primera es introspección, o sea, tú quieres hacerle preguntas al potencial cliente con el que te estás reuniendo para identificar realmente qué es lo que quiere. Entonces, en el inicio de una reunión de ventas, tienes que tomar la iniciativa, tienes que ser, como dicen, el alfa de la reunión, la persona que está marcando la pauta de a dónde va la conversación. Por un lugar, porque quieres tener el control para llevar la conversación a donde quieres que llegue, que es la venta, el cierre. Pero por otro lado, para enseñar confianza que cualquier persona está buscando en el proveedor determinado que está buscando, ¿no? Entonces, primero hacer preguntas. ¿Qué quiere? ¿Qué le importa? ¿Le importa que tu trabajo de marketing, o sea, lo que sea bonito simplemente, que cumpla con un determinado plazo, de que esté dentro de presupuesto, de que consiga unos resultados exponenciales de ventas, etcétera, etcétera? Y tienes que ir haciendo estas preguntas para tratar de identificarlo. Y mientras más reuniones tienes en el tiempo, luego vas identificando diferentes arquetipos de potenciales clientes, y ya se vuelve más fácil porque ya sabes qué te funcionó en el pasado y simplemente replicas hacia dónde ya está la conversación. Y eso ya depende de industria a industria y del servicio que está vendiendo, cuáles pueden ser esos arquetipos. Pero a lo que quería llegar con eso era de que es la práctica. O sea, como cualquier otra cosa tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, y ya con la práctica vas a identificar los arquetipos. Ya como segundo paso, una vez que ya sabes a dónde o qué quiere esta persona, lo que tienes que luego entrar es una etapa de emoción, donde tú básicamente quieres lograr dividir a la persona de dónde está ahorita y a dónde quiere llegar. Quieres como que pintar este escenario donde tú, dueño de negocio, o tú, persona, estás acá y quieres llegar acá. Y hay una brecha clara. Y quieres que emocionalmente esta persona sienta los problemas, las consecuencias de no llegar al otro lado de esa brecha. Que de nuevo, son diferentes cosas para diferentes personas. Para unas personas es un tema económico, para otras personas es un tema de estatus, de que no, yo quiero que mi negocio simplemente se vea increíble, o yo quiero que mi casa se vea bonita si eres una diseñadora de interiores, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quieres dividir esto y luego plantearte a ti como la persona que va a ser el puente. Y ahí es donde, pero para lograr eso, para tú ser el puente, tienes que lograr que la persona acepte de que hay esa brecha en su vida. Porque si no logras eso, no te va a necesitar. Necesitas que esa persona te diga a ti de vuelta, sí, entiendo que yo tengo este problema de que quiero llegar acá y que actualmente estoy acá. Y eso es un problema para mí y de que es perjudicial para todo lo que quiero y emocionalmente no me gusta estar ahí. Y luego finalmente, y entras a la parte lógica. Una vez que la persona ha aceptado de que tiene esta brecha y tiene esta necesidad, y entras a la parte lógica de por qué tu servicio es el indicado para lograr ese puente y por qué tú personalmente o tu empresa es la correcta en proveer ese servicio para dar ese puente. ¿Cómo, cómo validas de que tú eres la empresa correcta? Portafolio, si es que lo tienes, casos de éxito. Y si no, tu expertise en el momento. Entonces, ¿qué sucedía al inicio cuando vendíamos a clientes y no teníamos portafolio, no teníamos casos de éxito, no teníamos cómo mostrar, mira, este cliente vendía X y lo llevamos a vender 3X? En ese momento lo que teníamos que hacer era simplemente hablar de manera apasionada sobre lo que hacíamos, ¿no? Y demostrar de que sabíamos de lo que hablábamos. Entonces, básicamente, Santiago y yo, que habíamos pasado horas viendo videos de YouTube de cómo hacer anuncios en Facebook y en Instagram y el tipo de contenido que más funciona, armábamos una presentación de consultoría básicamente gratuita de lo que ese cliente potencial tenía que hacer y luego se lo presentábamos. Entonces, básicamente era un asesoramiento de 1 hora, en muchos casos, de lo que tenía que hacer la persona. Y luego había este dueño de negocio que, de nuevo, no tenía el tiempo para saber todo lo que sabíamos nosotros de marketing digital
y la idea era que al final de la Exacto. reunión diga, pucha, estos chicos saben de lo que hablan. Entonces nunca se tocó el tema de a cuántas ventas voy a lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera cuántos entregables eh, deberías plantear. Simplemente proyectarte como el mejor proveedor. Y una vez de que tienes ya casos de éxito, ya te basas en base a eso, ¿no? Eh, Ujú. entonces, no, es una recomendación que le doy a todos. Si es que no tienes clientes, una manera práctica de no solo conseguir reuniones, sino luego en la reunión conseguir la venta es escribirle un montón de dueños de negocios, sea a través de LinkedIn, sea a través de conseguir sus correos electrónicos, sea a través de ir a la página web de centros comerciales, ver todas las tiendas, llamar, pedir el número del de marketing o el dueño o quien, el administrador de la tienda, del restaurante, lo que sea. Luego escribir un montón de correos, hacer un montón de llamadas, decirles de que ya has preparado esta consultoría, esta presentación de 10 a 20 láminas donde tú le dices qué es lo que debería hacer en base al servicio particular que das. Y recién una vez de que te acepta la reunión, ahí haces la presentación, ¿no? Entonces no tienes que hacer todas hasta Claro. que tengas la reunión. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con las tres etapas que nos mencionas. Por ejemplo, nosotros, algo que yo también recomiendo mucho para empezar a crecer es que a pesar de que vivimos en la era digital, seguimos dependiendo también mucho de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, algo que es muy importante es la validación. O sea, que tengas personas que validen tu servicio, ¿no? Como tú mencionas, los casos de éxito, algo así, pero no necesariamente solo clientes, sino también personas, por ejemplo, el podcast que muchas veces ha permitido que personas me conozcan y digan, oye, no, sí, es una buena persona, que el servicio se ve bueno, etcétera, etcétera, y así, ¿no? Entonces, yo creo que es un primer paso, ¿no? Empezar a incluso si tienes que, yo sí recomiendo, no me parece malo, buscar aquel cliente que confíe en ti, pero que también, o sea, que tampoco no quiere asumir un riesgo, entonces que sea más tu socio, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasó con Christian Arens en Invertir Joven, que fue nuestro primer podcast. Nosotros llegamos a un acuerdo con él, que sigue siendo secreto, pero llegamos a un acuerdo con él y empezamos, ¿no? Porque ni él, o sea, ni a nosotros todavía no habíamos ni producido ningún podcast, él tampoco sabía mucho podcasting, él era más YouTube y me dijo, ya, o sea, armemos, pero ya estaba ganando reputación, entonces nos apalancamos de eso, él se apalancó de nosotros y ahora su podcast está en los primeros puestos de negocios y tecnología, está rankeando bien, le están teniendo buenos resultados, ¿Y pero cuáles sobre fueron las todo en claves tema de, para llevarlo ahí? mira, en verdad, la primera clave fue la constancia. Cristian es una persona que sí cumple todas las semanas, o sea, desde que empezó el podcast, todas las semanas se ha publicado, o sea, de entre uno y hasta dos. Y mira, y otra cosa también es entender lo que está, o sea, probar, ¿no? Primero empezamos con un formato en el que él hablaba solo y luego dijimos, ya, probemos entrevistas. Primero entrevistamos, no funcionaba muy bien, seguimos con algunos capítulos en solo, luego cambiamos el perfil del invitado y empezó a funcionar mejor y así empezó a crecer, ¿no? Pero es un proceso, sobre todo, y esto no solo lo digo para que sea aplicable a podcast, sino creo que aplica para todo proyecto en el cual de repente es una primera experiencia, ¿no? Si ya tienes experiencia, bueno, anda por lo más seguro, pero si recién estás empezando, es mucho de probar y como mencionamos al inicio de la entrevista, meterte de lleno, ¿no? Más allá de que sea la decisión correcta o no, es el compromiso, la constancia y consistencia, sobre todo en el mensaje, es muy importante. Ahí has dicho un montón de cosas que nosotros seguimos. O sea, ahí, por ejemplo, confía en el proceso, creo que es la frase que más uso Ujú. en era digital y en general, también para mí mismo. La constancia, recontra importante. O sea, Santiago, en verdad, desde que empezamos en agosto de 2017 con la agencia hasta el día de hoy, hemos trabajado todos los días, fuera de un viaje de 3 semanas, perdón, de 3, 4 días que me fui a Cartagena y 3 días en un año nuevo, hemos trabajado prácticamente todos los días, Sí, los sábados y domingos, el 70% de ellos, aunque sean 3 horas, pero claro. todos los días, entonces hemos sido súper consistentes. Y la otra cosa que dijiste que importa bastante,
que no es nada mío que no hayamos pensado, es el tema de probar diferentes cosas. O sea, eso te lo dice desde Jeff Bezos cuando estaba empezando Amazon, el famoso, que ahora se ha vuelto como una táctica súper conocida de marketing digital y growth marketing, que es como que el A/B test, las pruebas Ajá. A/B. Entonces, constantemente estar probando dos variables y básicamente siguiendo el árbol de decisiones que llega al mayor éxito, ¿no? Entonces, probar si tu página web debería ser roja o azul. ¿Por qué inventártelo? Solo prueba las dos, lleva a la gente a las dos páginas, prueba, pum. Mi video debería ser con este caption o con este caption. Pongo un anuncio con ambos y mira cuál logra mejores resultados. Debería tener este servicio o este servicio. Bueno, por un par de meses trata de vender los dos y mira cuál es más aceptado. No Tal tienes cual. que llegar a una edición final en todo. Muchas veces y el crecimiento rápido de una startup se da más por hacer pequeñas pruebas constantes, donde al final de cuentas tu mercado es el que decide por ti, ¿no? Y quería tocar de nuevo un tema, la segunda etapa del proceso de ventas, esta etapa de emoción, que es súper importante, lograr esta división en tu prospecto de dónde está y a dónde quiere llegar para poder vender en base a valor y no a costo. Porque muchas personas lo que hacen es que entran en una guerra de precios y una comparación de precios con sus competidores porque no logran que el cliente perciba su servicio en base al valor, sino en base al costo de cuánto tiempo te va a demorar a ti como persona o como agencia proveer el servicio. Ah, ya, entonces vas a trabajar con dos diseñadores y vas a hacer dos presentaciones y vas a hacer 15 publicaciones al mes, y etcétera, 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 Claro. en vez de ver simplemente cuál es el norte del objetivo a dónde llegar, ¿no? Entonces, en esas reuniones no se debe, o deberías tratar de limitar en la mayor medida posible que la conversación llegue a cuántas publicaciones se van a hacer, cuántos entregables, cuántas presentaciones, cuántos reportes, cuántas horas trabajadas, sino en a dónde queremos llegar con esta gestión a lo largo del tiempo. Y al final de Ujú. cuentas, lo que estás haciendo ahí es vendiéndole esta visión, este resultado final que este potencial cliente valora bastante, ¿no? Y con eso vas a poder cobrar en base a lo que hay al otro lado de esa puerta, ¿no? Y tú eres la llave, en lugar de simplemente tu tiempo por hacer, por abrir la puerta, ¿no? Tal cual. Sí, yo creo que es mucho del el tema de vender por valor. Ya uno a la interna tiene que saber sus costos y sus cosas, pero siempre vender el valor. Ha estado súper interesante esta parte de la conversación. Ahora ya para ir cerrando la entrevista, el podcast, hablemos un poco más ya del día a día en era digital, sobre cómo es que ustedes generan el contenido. Yo tenía una primera pregunta. Ustedes han tenido muy buenos invitados, dueños de empresas, gerentes de empresas, cargos altos. Quisiera, más que nada, para ayudar a la audiencia que nos está escuchando, ¿cómo hacen para conseguir esos invitados? ¿Son todos conocidos? No creo, pero a ver, cuéntenos cómo es el proceso. La verdad que no, o sea, preguntamos nomás. Fuera de Alejandro, que lo conozco desde chico, estoy tratando de pensar en todos los invitados, a ni uno lo conocía. Mariana Costa es amiga de mi hermana, pero todo el resto simplemente ha sido preguntando. Y creo que, volviendo al tema ¿Y cómo es ese inicial, proceso, no? ¿Cómo es ese, o sea, cómo lo convences cómo convences a la persona para que participe del programa? ¿Qué le vendes en ese caso? creo que quieres atraer personas como tú y cuando en verdad has hecho el trabajo o por lo menos te presentas de una manera genuina, las personas correctas se van a dar cuenta que eres como ellos y se van a querer asociar a ti. Entonces, no, con Alejandro fue bien fácil. Fue como que, oye, ven al podcast y el que está acostumbrado a salir en televisión y todo tipo de cosas, ya, increíble. Luego fue Jaime Sotomayor, que teníamos, ahí nos pasaron su contacto porque habíamos hecho algo con Guaira, si no me equivoco, y le escribimos, le hablamos
de lo que queríamos que sea el podcast, que era esta conversación de emprendedores, de hablar de tech, de emprendimiento, de que sentíamos de que no había algo que sea como How I Built This o como Tim Ferriss, y entonces le hablas de estas cosas que él conoce, que él también Claro. probablemente le gustaría que existan, entonces se suma al proyecto, ¿no? A ser parte de él. También creo que ahí fue buen timing porque Jaime también estaba justo meditando la idea de empezar su propio podcast. Entonces quería probar con nosotros. Eh, y nada, entonces algunos los contactamos por LinkedIn. Obviamente quieres escribir un mensaje de valor, estás empezando un podcast, quieres tratar de pintarle a esa persona lo que representa tu podcast y cuál es el objetivo final. Para nosotros, Era Digital es el podcast que a nosotros nos hubiese encantado tener cuando todavía no habíamos saltado a esta piscina de emprendimiento, a este mundo, y nos hubiese gustado tener más referencias de personas que estaban teniendo éxito o por lo menos siendo felices emprendiendo en el Perú y tomando este riesgo. En el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Entonces lo empezamos. Eh, y de nuevo, volviendo al tema principal, creo que muchas personas, como es el miedo de poner su cara frente a la cámara y expresarse y hablar, también hay este miedo de simplemente escribirle a personas y abrirse esa posible oportunidad de tener esa conversación. Creo que también es una forma de procrastinar. Como que si no le escribo, entonces nunca lo tengo que hacer, nunca tengo que salir frente a cámara y tener una conversación de valor inteligente con esta persona interesante, ¿no? Claro. Creo que vienen de la mano. Sí, y justo ahora que mencionas lo de las conversaciones inteligentes y de valor, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo estructuran ustedes sus entrevistas? ¿Tienen un flujo o que fluya nada más? ¿Cómo manejan Hemos, eso ustedes? hemos probado de todo, porque tenemos varias referencias de podcast, de nuevo, como Tim Ferriss, Joe Rogan. Joe Rogan, por su lado, es él simplemente llega todos los días y deja que la conversación llegue a donde naturalmente va a llegar, versus Tim Ferriss, que lo tiene un poco más estructurado, porque luego Ujú. Tim agarra eso y lo convierte en un libro, y también replica un montón de las preguntas a diferentes invitados. Entonces hemos probado de todos, algunas las hemos hecho simplemente llegando y haciendo preguntas, eh, pero a lo máximo estructuramos 3, 4 temáticas generales de las que queremos tocar, sin tampoco detallarlas mucho y a dónde deberían ir, y tratamos de tocar las 3, 4 temas a lo largo de la entrevista. Todos empiezan siempre con la historia, para dar un poco de contexto de quién es el invitado, y luego ya Ujú. tocamos temas afines a cada uno, ¿no? Y temas que nos interesen también, o sea, si Santiago y yo estamos realmente interesados en los temas que estamos hablando, creo que vamos a sacar una conversación interesante. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es más o menos ya en ese episodio número 13 que creo que las personas se pueden dar cuenta. Si bien yo tengo acá mis preguntas, no trato de hacerlo siguiente pregunta, ¿no? Sino trato de, en función a ese marco de referencia que manejamos, que manejo, es ir preguntando y preguntando. Este es el Y capítulo bueno, 13. sí, este ya es Es el que, 13. qué interesante porque yo justo el año pasado, justo cuando dije que compré los micrófonos, estaba todo afanado que íbamos a empezar el podcast, fui a uno de estos, es como un supermercado, pero todo así medio hipster, que se llama Air One, ahí en California, en Venice, y me topé con Aubrey Marcus, que es un emprendedor dueño de Onit, que es esta empresa de suplementos y equipo deportivo, donde también Joe Rogan es socio, y también tiene un podcast súper grande. Y da consejos de emprendimiento, pero también es súper filósofo así, y es un gran referente para mí, creo que también para Santiago. Y me lo topé y lo saludo, todo bien, y luego ya estoy comiendo sentado y me lo vuelvo a topar y le cuento, pues, oye, estoy por empezar un podcast. Tú tienes un podcast súper grande, conocido, se nota que te diviertes un montón. ¿Cuál es la clave? Y me dijo justo, el 93% de podcasts se quedan
En el episodio... en el capítulo 13 o antes. Entonces, Era más o menos lo que te decía, justo. síguele dando nomás. No pares. No pares, sé paciente, logra esa consistencia y eventualmente, si es que lo haces con pasión y con algunas cosas de marketing y te promocionas bien, vas a tener lo que quieres. Sí, tal cual. Como te decía, ¿no? Mira, con Cristian el podcast ya pasó los 51 episodios. O sea, y encima tiene algunos extra, como 3 4 extras que son versiones más cortas que también fueron parte de la prueba. Entonces, sí, si quieren un consejo de podcasting es la consistencia. Al final, el podcast tiene esto que se vuelve una bola de nieve, ¿no? O sea, la persona, por ejemplo, ahorita yo entrevistándote, llegan personas nuevas, les gusta el podcast y se van a los primeros episodios, empiezan a escucharlo y las reproducciones, la famosa cantidad de reproducciones, empieza a aumentar, se va multiplicando por el número de personas nuevas que tengo. Entonces, eso es muy interesante. Ya para ahora sí, para cerrar, aquí en Explora y en contenidos, perdón, tenemos una pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados. En 3 palabras, 3 conceptos, 3 ideas, ¿cuáles son las 3 claves para la generación de contenidos para ti? Así, 3 palabras, 3 conceptos pueden ser, así. Si A tienes ver, que tres conceptos enlistarlo. y los trato de explicar rápido. Ya, pero Ya, la idea es que se puedan concretizar, o sea, en conceptos básicos y ya, te doy ahí unos minutos para que los explique, pero el reto es 3 palabras, 3 conceptos, ¿no? ya. Ese es el reto. La primera palabra, concepto, sería 1000 o 1000 true fans, 1000 fans reales, que es algo que justo habla Tim Ferriss también bastante, que es que lo que tienes que hacer es tratar de enfocar más tu público y tratar de encontrar este público, estos 1000 fans reales, que son el típico público que te va a comprar todo lo que saques. Y enfocarte en darle valor a esos 1000. Porque luego esos 1000, que no, 1000 es un número, ¿no? Pueden ser 900, pueden ser 3000. O sea, el punto es Claro, que claro, un claro. público enfocado de personas que valoran tanto lo que haces, porque siempre lo haces para ellos de una manera enfocada, que al final de cuentas ellos se van a volver tu fuerza de ventas. Ellos van a contar a todos sobre ti, a todos sus familiares, a todos sus amigos. Muchas personas amplían mucho su público, lo quieren hacer apto para todos, y para hacerlo apto para Exacto. todos, se vuelven irrelevante para todos, ¿no? Ujú. Ese sería el primer concepto. El segundo sería más humano. Creo que hoy en día hay una tendencia a que buscamos un contenido más genuino y más humano, más basado en personas, menos en logos. La marca personal se está volviendo más fuerte que la marca de la empresa. Entonces, de nuevo, es muy importante poner tu cara frente a la cámara porque simplemente te ponen en otro nivel que los que están haciendo la misma información, pero la están haciendo con un diseño, con una foto stock, versus tú poniendo tu cara, tomando Ujú. ese accountability, esa responsabilidad de, mira, yo estoy poniendo mi cara y yo estoy poniendo mi palabra detrás de esta afirmación, detrás de este consejo, y al final de cuentas las personas quieren eso, quieren que tomes responsabilidad por lo que dices, porque así van a poder confiar en lo que dices. Y el tercero, que es algo que me ha ayudado bastante a mí, y es algo más táctico y al menos filosófico, es el tema del batching, que es una palabra en inglés que básicamente refiere a no hagas una pieza de contenido todos los días. No simplemente hagas el contenido cuando te provoca. La manera más eficiente para tu tiempo, para hacer contenido, es determina que ya, los lunes es mi día de contenido y voy a hacer este lunes todo mi contenido de las próximas 2 semanas. Y ahí simplemente lo programas y te olvidas, ¿no? Hay que estar Claro. buscando la inspiración en el día a día para hacer esto y luego tener que luchar con todos los pendientes que vienen a ti en el día a día. Es mejor simplemente determinar qué día va a ser el contenido o a qué horas o qué semanas hacer un buen bloque de tiempo y sacar una buena cantidad de contenido para que ya luego simplemente la tengas que difundir, ¿no? Yo, Ujú. por ejemplo, he hecho eso con imágenes.
me pasé un día 6 horas seguidas simplemente buscando imágenes en Instagram para poder usar para Era Digital o en Internet sin restricciones de uso y ya está hecho. Otro día agarro y digo como que ya, ¿qué consejos quiero dar? Ya, hoy día voy a simplemente pasarme 8 horas viendo blogs, blog posts, viendo videos de otras personas para sacar ideas para mis propias publicaciones. Voy a repasar algunos libros y tratar de sacar algunos conceptos. Y bim, ya está todo ahí y simplemente otro día, ya el día de creación de contenido, me siento, veo esas ideas de contenido y simplemente ya me pongo a escribir todos los textos, saco 8 de una y ya tengo 8 publicaciones ya guardadas. Porque si no haces eso, la mayoría de personas van a procrastinar y van a terminar diciendo ya mañana, ya mañana, ya mañana. Y al De final de acuerdo. cuentas, lo que en verdad necesitas es simplemente esa, esa energía para sentarte una vez, organizarte, poner todas tus cosas, terminar de hacerlo y ya no tienes que luego entrar en este loop de, ay, ahorita no me provoca sentarme a trabajarlo, ¿no? Sino ya lo hiciste una vez. No, sí, totalmente. En ese aspecto, a mí me ha pasado muchas veces que para Instagram, sobre todo cuando es dar la cara a cara, en verdad, o sea, no es que me encante, sé que es necesario, poco a poco le he ido agarrando el gusto, al inicio me costaba un montón, pero, pero sí, como dices, y con el equipo ya lo estamos empezando a manejar así, ¿no? Nuestro contenido interno, ahora que en septiembre es mes de aniversario, queremos empezar a lanzar mejor contenido y todo, nos estamos organizando para trabajarlo de manera sistémica, ¿no? O sea, de manera, armar un sistema. Entonces, Diego, ha estado increíble la conversación. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Bueno, no se olviden, si quieren escuchar el podcast Era Digital, lo encuentran en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube, si no me equivoco. Y bueno, en Instagram también los encuentran como Era Digital. Así que muchísimas gracias, Diego. No sé si quieres dar unas palabras ya para cerrar este episodio. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Espero poder repetirla. De nuevo, creo que es necesario que entre podcasters nos invitemos para crecer el mercado. Y nada, y espero que las personas que han escuchado esto saquen valor y los que no han empezado a emprender, que están jugando con la idea, solo queda decirte que te lances, tienes una vida, no esperes, te vas a arrepentir. Cada año vas a haber deseado, pucha, hubiese empezado el año anterior. Entonces, nada, láncense. Perfecto. Entonces con esto nos vamos. Chau. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio lleno de valor. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chao. Este es un podcast producido por Explora.